Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, la 1:01, 12:01 en Canarias. Vaya semana tenemos por delante. Vaya semanita espectacular de fútbol, con compromisos en Europa y con el primer choque de trenes, gran choque de trenes liguero de la temporada. El domingo a las 4:15, ese primer Madrid-Barça, primer clásico liguero de este curso 25-26. Llega embalado el Real Madrid, es portada del diario Marca con la figura de Mbappé, el pichichi de la Liga, el bota de oro francés se alía con Güler, de nuevo, sí. No fue titular Güler, se notó cuando salió en la segunda parte del turco, y esa conexión Güler-Mbappé sirvió para sellar otro triunfo el Real Madrid ayer en el derbi frente al Getafe 0-1, un partido que tuvo muchas cosas y que vamos a analizar visitando el bar de nuestro César Muñiz Fernández, por supuesto, porque el Getafe acabó con 9 el partido y con 9 tuvo una ocasión, sacó un pie providencial Courtois, tuvo una ocasión el equipo azulón para haber empatado el partido prácticamente ya con el tiempo cumplido. Ganó el Real Madrid 0-1, ganó también el Barça, y ahora vamos a escuchar sonidos, porque en el partido del Barça, que ganó también por la mínima, como que sacó, como Cruyff hacía con el Esanco, ¿verdad? Sacó a Araujo casi de delantero Hansi Flick, y fue el charrúa el que le dio sobre la bocina también la victoria frente al Girona al equipo azulgrana. Por tanto, llegan los dos bien pegaditos en la clasificación a ese partido del domingo. El Madrid tiene 24 puntos, el Barça 22. Los dos primeros clasificados de la Liga eSports, tras 9 jornadas, se enfrentan el domingo en lo que será, ya digo, un choque de transatlánticos. El partido en el Coliseum lo revolucionó Vinicius, que fue suplente. Siempre que es suplente el brasileño es noticia. Y fue noticia porque también tuvo su repercusión, no solo en lo futbolístico, en esa capacidad de desborde, sino también en el aspecto de sacar de quicio a los rivales. De hecho, piensa Bordalás, lo dijo abiertamente, que la expulsión de Nyom sacó a Nyom Bordalás para intentar frenar la hemorragia en esa banda izquierda que estaba provocando en el cuadro azulón, en la defensa del Getafe. Vinicius sacó a Nyom y a los 39 segundos fue expulsado por lo que consideró Munura una agresión. Claro, le sacó la roja directamente a Vini Junior. Para Bordalás, expulsión excesiva. Eso no lo he oído. Yo he oído al cuarto que le ha dicho roja. Es lo que he oído porque lo tenía cerca y no he oído lo que ha comentado José Luis. Creemos, bueno, estamos de acuerdo que es excesiva, que eso sí que es verdad que es una falta aparatosa en medio campo, pero yo creo que una amarilla se hubiese solventado sin ningún problema porque es una zancadilla y bueno, Vinicius exagera, se toca la cara y ha expulsado a Nyom, yo creo que de manera injusta. Luego le voy a preguntar a nuestro colegiado, a nuestro barman, a César Muñiz Fernández, por esa acción y por otras, porque hubo bastante tela. Va a haber bastante tela que cortar. Vamos a llamar a un buen sastre como es Muñiz Fernández para que intente arreglarlo descosido, ¿no? Si es que hay algo que arreglar. Para Xabi Alonso, Vinicius lo que fue es el auténtico revulsivo de su equipo. Vini ha tenido un gran impacto, lo hemos hablado hoy por la mañana, que podía ser tan importante de inicio como para cambiar el partido. Ese ha sido, ¿no? El desequilibrio que ha generado, las tarjetas que han provocado los cambios y que luego también a raíz de ahí ha venido la ventaja y al final es eso, que todos sepan que pueden ser importantes en el rol que tienen y es una victoria muy importante la de hoy.
que le hace conservar el liderato a su Real Madrid antes de recibir, como digo, el domingo al Barça en el primer clásico de la temporada. El Barça que ganó 2-1 en ese derbi, también derbi para el Barça, en este caso frente al Girona, ganó con ese gol de Araujo y fue expulsado Hansi Flick. Un Hansi Flick al que se le ve, esto es así, es una realidad, más nervioso que la temporada pasada, que parece lo tenía todo más controlado. Fue expulsado y después del gol de Araujo todavía estaba por allí, el hombre no se había ido al vestuario y celebró el gol de la victoria de su equipo con 3 butifarras, así rápidas, ¿eh? Ha aprendido a hacer butifarras, o igual ya sabía el alemán, ya vino sabiéndolas. El caso es que Flick quiso quitarle hierro, es más, quiso excusarse a sí mismo por esa celebración. No, it's like, for me it's like, you know. No, fue como si yo le dije a Frenkie, vamos Frenkie, y el árbitro me sacó la tarjeta amarilla, pero realmente no fue una acción para el árbitro. Y sobre la segunda, no sé exactamente por qué fue. La celebración la vi ahora mismo y la verdad que no lo sabía, pero de verdad que no fue contra nadie. Tal vez fue un gesto por nuestro partido, por nuestra actuación, que no fue quizás la mejor, y tal vez fue por eso, porque ganamos y por nuestro partido. Pero por supuesto que estoy muy feliz y nunca voy contra nadie. Está mal, podría haber pedido perdón y ya está, ¿no? Porque uno no celebra haciendo butifarras o cortes de manga. Como diría Luis Aragonés, peinetas, ¿no? Peinetas un poquito más elaboradas, peinetas alemanas, con corte de mangas. Bueno, la realidad es que ahora analizamos el resto de resultados. El Atlético ganó también, no sin sufrimiento y sin polémica arbitral, a Osasuna. Hoy tiene mucha faena, ya os digo, César Muñiz Fernández en sus bares que lugares. Pero ya se tienen que olvidar todos de lo que ha pasado este fin de semana en esa 9ª jornada de la Liga eSports, porque mañana arranca la 3ª jornada de la fase Liga de la Champions. A las 7 menos cuarto para el Barça en primer lugar, recibiendo a Olympiacos. Ojo que Ferran Torres y Rafinha no se han entrenado, así que siguen de baja para mañana contra el equipo griego. Y a las 9 de la noche, Arsenal, Atlético de Madrid. A Simeone le escucharemos por la tarde en el programa de Ortega. A Mikel Arteta, el técnico gunner, le puedes leer hoy en Marca. Luego se pasa por aquí Juan Castro, recién aterrizado de Londres, porque dice Arteta en esa entrevista exclusiva en el diario deportivo Líder: en muchas cosas el Cholo y yo estamos más cerca de lo que parece. Pues a ver si me cuenta Juan Castro el contexto de esa afirmación de Arteta. A las 9 de la noche mañana, partidazo en el Emirates, Arsenal, Atlético de Madrid, y también partidazo en la Cerámica, Villarreal, Manchester City. El miércoles será a las 7 menos cuarto el Athletic Club de Bilbao, Karabaj, y a las 9 de la noche el Real Madrid Juventus, otro buen partido en este caso en el Santiago Bernabéu. El jueves lo que se va a jugar es la 3ª jornada de la fase Liga de la Europa League, a las 7 menos cuarto Genk Betis y a las 9 de la noche Celta Niza. Y el jueves también lo que se disputa es la 2ª jornada de la Conference League. También tenemos 3ª competición continental, el único representante español es el Rayo Vallecano, juega a las 7 menos cuarto, juega fuera, juega frente al Haken Rayo Vallecano. Pues vamos con todo, vamos a disfrutar de la semana. Bienvenidas, bienvenidos, es lunes 20 de octubre de 2025 y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. La 9ª jornada de Liga en Primera División se completa esta noche a las 9 con el Alavés Valencia. Otros resultados importantes, os decía, la victoria por la mínima también del Atlético de Madrid 1-0 frente a Osasuna, con una parada salvadora. Si Courtois hizo una anoche en el Coliseum en las postrimerías del encuentro frente al Getafe para darle la victoria a su equipo, lo mismo el sábado Oblak en las postrimerías del partido. San Oblak hizo una parada que a Simeone no le sorprendió. No es la primera vez que no me sorprende, porque estamos acostumbrados a esas situaciones. Nos pone contentos por él, porque no nos hicieron un gol en el partido durante los 90 minutos. Pues eso, Oblak salvó la victoria de su equipo con esa parada frente a Osasuna. Y el que estuvo de todos los equipos madrileños más contundente fue el Rayo Vallecano, que ganó 0-3 al Levante. Íñigo Pérez feliz por el rendimiento de los suyos. No es el partido que más hemos brillado, no es el partido en el que más fluido hemos jugado, y sin embargo es el partido en el que más eficacia hemos tenido. Hemos tenido un tramo de competición en el que hemos
tenido más cantidad de lo primero y menos de lo segundo, y bueno, es una perogrullada, pero en el fútbol lo que manda es la eficacia. Tenemos que ir hacia un escenario en intentar tener las dos: volumen de juego, generar, tener brillantez y tener eficacia, pero soy consciente que lo que ha sucedido hoy es lo más difícil en fútbol. El Rayo así a la chita callando, ya es 10º en la tabla con 11 puntos y encima está de momento en 2 competiciones y va a empezar en 3 en breve. La semana que viene ya son los partidos de primera ronda de la Copa del Rey. Te vamos a contar los 56 encuentros en un marcador especial, marcador Copa. Como viene haciendo Radio Marca, va para 25 años, no es novedad. Siempre la Copa desde el principio con todos los partidos en directo. El Rayo que ya se puede centrar en lo del jueves, en Suecia frente al Häcken, en la segunda jornada de la Conference League. Como nosotros nos centraremos también, por supuesto, ahora cuando hable Hansi Flick y el jugador que hable ante los medios, en escuchar a ver si se ha arrepentido unas horas después del corte de manga al técnico alemán, antes de mañana recibir en la tercera jornada de la fase Liga de la Champions a Olympiacos. Enseguida escuchamos al entrenador del Barça. También os recuerdo que la 10ª jornada en segunda división se abrocha esta tarde-noche con el Cádiz-Burgos a las 8:30. Hay un partido de esta jornada que ha sido aplazado, que es el Real Sociedad B Huesca. Y en el caso del Leganés, el Leganés consiguió la victoria. Enlaza, a ver si enlaza. Victoria, viene de un empate ante el Mirandés. Victoria en casa. Por fin, ¿no? Ven ahí un partido más completo en Butarque. Los aficionados pepineros, el Leganés ganó ayer al Málaga 2-0. En el estadio propio, en el Butarque. Voy a bajar rápidamente un peldaño más porque en Primera Federación estamos pendientes también, por supuesto, de los equipos madrileños, y hay que decir que en esta jornada, en el grupo primero de Primera Federación, donde está el Real Madrid, el equipo de Arbeloa ha conseguido la victoria 1-3 en Ourense Club de Fútbol 1, Real Madrid Castilla 3. Lidera este grupo primero de Primera Federación el Tenerife con mano de hierro. El equipo chicharrero es el líder con 19 puntos por encima del Racing de Ferrol, 2 puntos por encima de los ferrolanos. Y el Real Madrid Castilla ya es sexto con 12 puntos después de 8 jornadas en esta Primera Federación. En el grupo 2, victoria del Atlético madrileño 3-1 ante el Torremolinos y derrota 0-3 en casa del Alcorcón frente al Sabadell. Aún así, el Alcorcón es séptimo, tiene 12 puntos y el Atlético madrileño es tercero con 14 puntos. Está coliderando este grupo 2 de Primera Federación el sorprendente Europa, 15 puntos, los mismos que tiene el Cartagena. Y por completar la portada futbolera en fútbol femenino, 8ª jornada también de la Liga F9, con resultados interesantes como el empate a 1 entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid, la goleada del Real Madrid al Levante 4-0, la goleada también en la casa del Sevilla del Madrid Club de Fútbol Femenino 1-3, o la victoria del Barça 2-0 ante el Granada. El Barça es líder con 24 puntos, segundo el Real Madrid con 17, cuarto el Atlético con 15, quinto el Madrid Club de Fútbol Femenino con 14. Así, grosso modo, viene la actualidad, es la resaca de la actualidad futbolera, pero hay vida más allá. Por ejemplo, en tenis, David Ferrer ha dado hace unos minutos la convocatoria de España para la Davis. J.L. Carvajal, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Ya tenemos al equipo al completo que va a disputar desde el 20 de noviembre esas finales de la Copa Davis en Bolonia. Ese día, el 20, disputamos los cuartos de final frente a la República Checa y lo haremos con los dos números unos en nuestro país, el individual y el dobles. Va a estar Carlitos Alcaraz, que va a disputar el torneo después de jugar la semana anterior el torneo de maestros, las finales de la ATP que terminan el domingo anterior, el domingo 16 de noviembre, y 4 días después, el 20, tendría que jugar ya frente a la República Checa. Así que Alcaraz en el equipo, también Marcel Granollers, que también estará presente, por supuesto, en esas finales en el cuadro de dobles y que luego estará con España para defender ese cuarto de final ante la República Checa, junto a Jaume Munar, el tenista balear, que está haciendo un año espectacular, y junto a Pedro Martínez, que fue el auténtico héroe de la última eliminatoria ante Dinamarca, salvando alguna bola de partido ante Holger Rune y ganando su partido para llevar la eliminatoria al quinto, donde Pablo Carreño le puso el lacito y el pase a estas finales. Así que el 20 de noviembre, con estos 4 tenistas ante la República Checa, cuartos de final, España buscando su 7ª ensaladera. Pues vamos, España, gracias, JL. En baloncesto, el Madrid sufrió, pero igualó ayer un récord ACB, alcanzó las 33 victorias seguidas en casa, aquellas que consiguió el Barça en 2010. Mario Hezonja fue
quien lideró con 17 puntos el trabajado triunfo de los de Escariolo ante un San Pablo Burgos que dejó una excelente imagen en el Movistar Arena. Y sin solución de continuidad, mañana el Real Madrid tiene la previa antes de enfrentarse en la sexta jornada de la Euroliga al Maccabi Tel Aviv. Mañana escucharemos en rueda de prensa en la previa al técnico blanco, a Sergio Escariolo. Y por último, de la doble cita de motor, hay que destacar lo sucedido, por ejemplo, en Fórmula 1, en el Gran Premio de Estados Unidos, con Max Verstappen estrechando el lazo en Austin. Victoria de Verstappen, Norris fue tercero y Piastri quinto, por lo que está ya 40 del liderato. Fernando fue décimo y Sainz se quedó fuera por accidente. Eso en cuanto a la Fórmula 1, en Austin, en Estados Unidos, porque también vivimos como en el Gran Premio de Australia de motociclismo hubo Raúl Fernández, hubo un triunfo, el triunfo de un talento que parecía perdido. El piloto del Trackhouse Aprilia logró su primer triunfo en la clase reina, pasó de ser el coletilla a estrenarse cuando hasta se dudó de que siguiera MotoGP y él no era feliz. Así que, bueno, pues enhorabuena en este Mundial de MotoGP, donde Alex Márquez quiere asegurar el subcampeonato, toda vez que su hermano Marc Márquez está ahora recuperándose después de la operación. Desde Japón ya cuenta en su palmarés con ese séptimo título de MotoGP, el 9º mundial del de Cervera. Bueno, pues así, late todo el deporte hasta ahora, a las 2:10. Vamos a ponerle el sello de la opinión en Directo Marca. Vamos a comentar y mucho lo que ha sido este fin de semana en cuanto a la 9ª jornada de Liga y lo que tenemos por delante, lo que os rondaré, morenos y morenas, con la tercera jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones especialmente, y al fondo de la semana, el domingo, ese primer Madrid-Barça liguero de la temporada. Será a las 2:10 el tiempo de análisis y opinión con estos 4 compañeros. Hoy formamos el corrillo con Tote, Juanma Prieto, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña. En Champions, ya sabéis que los goles valen oro, y en Yamóvil tus ahorros también. Este octubre marca un golazo estrenando coche con descuentos que asustan, porque son descuentos de los buenos, asustan de los buenos que son. Solo en Yamóvil el VAR nunca te anula la jugada. Vamos a hablar mucho de VAR en el día de hoy, pero mucho. Vamos a hablar de VAR porque, entre otras cosas, ha habido bastante polémica, así que visitaremos el VAR de nuestro César Muñiz Fernández con las polémicas, sobre todo del partido del Getafe Real Madrid, del Barça Girona y del Atlético de Madrid Osasuna. ¿Quién era Adrián Portellano, que le mencione, hace gestos extraños? Está en cualquier caso tocando desde el minuto 1 los botones, desde la parte técnica el pelirrojo, que a veces es peligroso, hay detonaciones sonoras, está a los mandos de la técnica en producción, 2 chefs, 3 estrellas Michelin, Pablo Villa y Jesús Dieguez. Hasta las 3, un día más. Abre bien los oídos que el Sauki se cuela dentro. Directo Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Directo Marca. Rafa Sauquillo. Y siempre lo digo, tú también, que estás al otro lado de la radio, que tienes tu propia opinión y seguro que la quieres compartir con la audiencia, formáis parte de la familia de oyentes de Radio Marca, así que venga, vamos a compartir esa mar, compartir conocimientos, opiniones. Si tenéis conformada vuestra propia opinión, la hacéis llegar con una nota de audio al 628 26 90 92, si no, vais escuchando y vais reaccionando según estéis de acuerdo o no con lo que en este programa se diga. Directo Marca, hasta las 3 de la tarde contigo siempre. Muy presentes, los oyentes en Directo Marca, con ese 628 26 90 92. Ya os digo que no hay mucho tiempo para lamerse las heridas en esta 9ª jornada de la Liga eSports, que se completa esta noche a las 9 con el Alavés Valencia, porque mañana ya arranca la tercera jornada de la fase Liga de la Champions y el domingo el partido de los partidos, ¿no? El primer Madrid-Barça de Liga. Mañana juega el Barça, 7 menos cuarto. Juega en casa frente a Olympiacos y aparece en sala de prensa Fermín, así que vamos a escuchar al jugador azulgrana. Luego escucharemos también a Hansi Flick y luego Segura, si no las escuchamos íntegramente esas comparecencias, Alejandro Segura nos recordará desde Radio Marca Barcelona si ha habido algún titular así importante. Fermín, escuchamos al futbolista culé. Prèvia al partit de demà de la Champions League. En Fermín contestarà les preguntes que siguin formulades en castellà, les contestarà en castellà, les preguntes que siguin formulades en català, les contestarà en català. Per tant, quan vulgueu, comencem. Hola,
Hola, Fermín. Què tal? Marc Grau dels mitjans del club. Torna a la Champions, ho feu contra Olympiacos, l'actual campió de la Lliga grega. No sé quin partit espereu, veniu d'un gran desgast contra el Girona, fa pinta que no recupereu més jugadors, però no sé quin partit espereu, com l'heu preparat, quina creus que pot ser la clau d'aquest partit de demà? Ho heu de guanyar perquè veniu de perdre contra el PSG. Gràcies. Vale. Hola, bona tarda. Bueno, crec que serà un partit molt difícil, òbviament és la Champions i bueno, venim de perdre contra el PSG i hem de fer un bon partit i recuperar sensacions i guanyar. Sí, hola, Fermín, Xavi Lemus de TV3. No sé si pel començament que vas fer de temporada, on vas fer actuacions molt destacades, i la situació que teniu a nivell de baixes en el tema ofensiu, no sé si tens la sensació de que ara ets un jugador de pes i de responsabilitat a l'equip donada aquestes circumstàncies i aquesta situació. Gràcies. Bueno, sí, crec que al final hi ha hagut moltes lesions ara i bueno, hem de jugar amb el que tenim molts bons jugadors també, i en quant a mi, doncs, sempre m'he sentit un jugador molt important, tant quan jugo titular com quan jugo de suplent, i jo el que haig de fer és jugar quan el míster decideix i aportar el millor per a l'equip. Bon dia, Fermín. Aquí Anaïs Martí, de La Vanguardia. Et volia preguntar una mica per com t'estàs sentint en la línia que li comentaves ara al Xavi. Què és el que t'està demanant que facis Flick més aquesta temporada i si et veus jugant d'extrem? Gràcies. Bueno, el míster em demana sempre el mateix, que pressioni endavant, que jugui fàcil, que faci ruptures, el que vaig fent des de l'any passat, i bueno, jo intento fer-ho el millor possible, i també pot jugar d'extrem o de mitja punta quan el míster ho necessiti. Fermín, un futbolista importante para Hansi Flick, que, bueno, si comparece en sala de prensa, entendemos que mañana será titular. Luego nos cuenta Alejandro Segura, porque sigue teniendo dos bajas importantes, la de Rafinha y la de Ferran Torres, el técnico alemán, para mañana recibir a Olympiacos en esta tercera jornada de la fase Liga de la Champions, que para el Real Madrid pasa el miércoles por recibir a las 9 de la noche a la Juventus de Turín. Dije que te olvidé. Una Juve que viene de morder el polvo ante el Como, el equipo de Cesc Fábregas, que está sorprendiendo a propios y extraños con golazo de Nico Paz. Este futbolista está creciendo de una forma increíble. El Real Madrid ayer supo sufrir. Ganó por la mínima, gol de Mbappé, gol del de siempre. Mbappé embalado el Madrid hacia el clásico, antes la Juve en el Bernabéu, antes de recibir primero a la Vecchia Señora el miércoles y el domingo al Barça, el segundo clasificado de esta Liga eSports. Actualidad blanca. Hola, Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. 0-1, gol de Mbappé, victoria, 3 puntos y varias lecturas, ¿no?, del partido. Vinicius lo revolucionó todo, en todos los sentidos, ¿verdad? Fue suplente, salió en la segunda parte, al igual que se notó, porque el gol vino de esa conexión, ya marca de la casa esta temporada en el Madrid de Xabi Alonso, la conexión Güler-Mbappé. El turco también se notó que salió en la segunda parte, también se notó, por tanto, en la primera su ausencia, Miguel Ángel. Tal cual, supieron asimilar su rol de revulsivo, venían del parón por selecciones, dio la titularidad Xabi Alonso a Mastantuono y a Rodrigo. Podemos decir que no aprovecharon la oportunidad para fomentar el debate de quién debe jugar en el clásico. Mira que Rodrigo, bueno, pues tuvo buenos minutos el día, por ejemplo, del Khairat Almaty, también contra el Villarreal no jugó del todo mal, pero ayer actuación bastante gris del brasileño, también del argentino, y el Madrid, pues en ese impasse, ¿no?, en ese lapso de tiempo, el partido lo ganó prácticamente con esa expulsión que provocó Vinicius sobre Nyom, y a renglón seguido el pase de Arda Güler, el gol de Mbappé. 11 partidos consecutivos marcando, 8 con el Madrid, 3 con Francia, 15 goles
en temporada, 10 en Liga y solamente ha dejado de marcar el día del Mallorca a finales del mes de agosto. No, está lanzado Mbappé. Esta temporada definitivamente se ha echado el equipo a la espalda. La temporada pasada ya marcó entre todas las competiciones 44 goles, fue pichichi de la Liga y bota de oro, el máximo goleador en Europa. Lo que pasa es que, pese a que fue de menos a más el crack galo, pues no le dio al Real Madrid para levantar ninguno de los títulos importantes, ¿no? O sea que Mbappé apunta ahora a la Juve el miércoles y vamos a ver, ¿no? La siguiente alineación de Alonso, aunque decía ayer Valdano, y tiene más razón que un santo, le escuché en Movistar, en Deportes Plus, que lo que le gusta realmente de su equipo a Xabi Alonso lo vamos a ver en la alineación del domingo frente al Barça, ¿no? Aunque quizá alguno de sus gustos todavía pues no puede manifestarlos realmente, porque en el caso de Carvajal o Trent, ¿no?, siguen lesionados. Pero ¿está de acuerdo con Valdano, Toribio? El que va a llegar seguro va a ser Courtois, que ayer también salvó el partido con esa intervención casi sobre la bocina, la cual le supuso un pequeño golpe que, bueno, encendió las alarmas, pero ya está ese susto olvidado, ese golpe en la rodilla derecha que le hizo pues llamar a los médicos, pero está perfectamente, titular contra la Juve y contra el Barcelona. Y para esos partidos, pues va a tener Xabi Alonso de momento dos dudas. Una, la de Alaba, mañana pasará pruebas, ganaría pues un efectivo más para esa defensa que está maltrecha, porque no puede contar con Trent Alexander-Arnold ni con Carvajal por sanción contra la Juve, ni con Rüdiger, y parece que no va a llegar Hausen, y a ver si llega Ceballos. Así que pues otra vez tendría que hacer esa especie de rompecabezas. Si Valverde juega de lateral, tendría que jugar Camavinga en el medio, y más sin Alaba, porque sería Asensio central y no podría jugar el canario de lateral, devolviendo a Fede al centro del campo. Así que un poco muy atentos a esas dudas que tiene para el partido contra el equipo de Tudor, de Ceballos y Alaba, y a ver también cómo puede llegar el equipo al encuentro contra el Barcelona, porque es verdad que llega 2 puntos por encima del equipo de Flick, pero eso de las sensaciones, que es tan intangible, pues se va a calibrar más después de la jornada de Champions que nos depara esta semana. El Madrid recibiendo a la Juve, el Barça jugando contra Olympiacos. Es cierto que si tuviese a todos el domingo, pues el 11 que sacase sería el 11 un poco predilecto, ¿no? En eso tiene razón Valdano, pero que tiene problemas sobre todo con lesionados en defensa. Un Xabi Alonso que también quiso pegar un pellizco de monja a su equipo, porque con 9 el rival no puede ser que casi te empaten el partido los azulones, el Getafe, si no es por esa parada salvadora que casi le cuesta la lesión de Thibaut Courtois. Alonso. No, ya una vez que ha pasado ya pues no me preocupa tanto, pero en el momento, pues como he dicho antes, son situaciones que con 9 no se te pueden presentar, y no hemos cerrado bien, hemos perdido el segundo balón, han abierto y no hemos encajado las marcas cuando teníamos 2 jugadores más. Ya una vez que ha pasado, estoy aquí con 3 y ya a partir de mañana ya pienso en lo siguiente. Pues eso, para que aguanten un poquito más la concentración, ¿no? Sus futbolistas hasta el final de los partidos. ¿Algo más, Miguel Ángel? Nada más, Rafa, que el equipo está entrenando, y mañana pues esa rueda de prensa previa al encuentro de Champions contra la Juve, en la que escucharemos a Xabi Alonso y a un futbolista del Real Madrid. A ver, tiene cierta amiga, cierto morbo, después de que en el último encuentro Valverde hablara y no jugara. En ese caso, en esa carpeta Fede Valverde, imagino que mañana todo volverá a la normalidad y el que hable jugará en el Santiago Bernabéu contra el equipo bianconero. No nace para jugar de lateral derecho, pero los 2 últimos partidos en casa, Villarreal y... No, en casa no, Villarreal en casa, y el de ayer en el Coliseum, Fede Valverde lateral derecho. De la ausencia de Trent y de Carvajal lo tiene que entender el Charrúa, que es quien mejor puede desempeñar esa posición. Pues nada, mañana me tocan esas ruedas de prensa previas a recibir a la Juve el miércoles. Toribio, ¿me tocan en directo marca o no? Todavía no nos han confirmado el timing del Real Madrid, así que pues
seguro que en Radio Marca las escuchamos. No sé en qué franja, pero las escucharemos seguro. Eso seguro, no tenemos otra cosa mejor que hacer. Radio Marca, deporte en directo las 24 horas, 24/7, ¿verdad? 24 horas al día, 7 horas a la semana, 365 días al año. Gracias, Miguel Ángel, abrazo. Hasta luego. Opinar, queridos oyentes, de este líder, de este Real Madrid que salvó los 3 puntos con esa parada salvadora de Courtois, que se vio a un Vinicius que revolucionó, repito, en todos los sentidos el partido frente al Getafe, y también a Güler con su presencia y esa conexión con Mbappé. El turco le fabricó la asistencia al francés para marcar el único gol que se vio en el partido, ese 0-1, y esa victoria, esos 3 puntos para el miércoles recibir a la Juventus de Turín y el domingo hacer lo propio con el Barça en Liga. 1:32, 2:32 en Canarias. Vamos a analizar las polémicas de esta 9ª jornada de la Liga eSports, sobre todo de los partidos de Madrid, Barça y Atlético. ¿Con quién? Con nuestro barman, con César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional. Hola César, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bastante telita que cortar en el día de ayer. Vamos a ir directamente al turrón, porque la expulsión de Nión, Tú, hay colegiados por ahí en otras emisoras que han dicho que con amarilla bastaba, la opinión de Bordalás. ¿Tú crees que está bien expulsado por Munuera o no? Bueno, al final Nión salía fresco, sin tarjetas, salió bastante revolucionado porque conocemos muy bien a este futbolista que tiene un físico muy portentoso, y al final le suelta ese manotazo, también luego le da esa patada, esa zancadilla cuando el balón no está en disputa, cuando el balón está muy lejos de poder disputarlo, se desentiende del balón y bueno, yo creo que es una tarjeta roja justa, no es una conducta violenta justa, ¿no? Al final utiliza el brazo de una manera excesiva, impactando la cara del contrario, y luego también le remata un poco con la zancadilla, con esa patada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que desterrar, ya sea Vinicius o no sea Vinicius, ese tipo de acciones, porque al final, estando el balón por el medio, pues se puede entender que hay una acción temeraria, etcétera, pero cuando no hay balón por el medio, utilizar los brazos y utilizar las piernas para derribar a un contrario, yo creo que esas acciones hay que desterrarlas del fútbol, ¿no? Duró 39 segundos, Niom, ¿eh? Sí, porque es un chico que lo conocemos muy bien, físicamente es muy fuerte y bueno, pues claro, Bordalás hizo el cambio porque el jugador tenía ya una tarjeta amarilla, entraba fresco, y bueno, ya sabes que la manera de poder parar a futbolistas así de esta calidad pues es estando muy cerca del contrario y lógicamente se extralimitó, se pasó de frenada, como se suele decir, y le golpeó por arriba y por abajo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en ese aspecto hizo muy bien el cuarto árbitro, que estaba muy cerca, en advertirle al árbitro, y luego Pablo González Fuerte desde el VAR ratificando la decisión del campo, ¿no? El CTA ha respaldado a Munuera por esa expulsión de Nión, o sea que digo yo que haciendo eso no la incluirán en tiempo de revisión, esa jugada, ¿no? Es que al final tenemos que intentar, ya te digo, al margen de que sea Vinicius o no Vinicius, ¿no? Cualquier futbolista, proteger ese tipo de acciones. No podemos, no estando el balón por el medio, pues tomar la justicia por tu mano y soltar el brazo, soltar la pierna e impactar en un contrario, ¿no? Si queremos una liga, pues oye, de las mejores como somos, que haya espectáculos, que los futbolistas no se lesionen y que no haya ese tipo de acciones antideportivas, yo creo que tenemos que, como árbitros, radicar ese tipo de acciones para que no vuelva a ocurrir en ningún partido más, ¿no? Uh-huh. Pues eso en cuanto a la expulsión de Nión, pero es que el Getafe se quedó con 9 porque luego fue expulsado Alex Sancris. ¿Está bien señalada esa segunda amarilla? Bueno, también con Vinicius de por medio. Sí, con Vinicius por medio le suelta la patadita, al final, bueno, pues es una segunda tarjeta amarilla. Siempre decimos que las segundas tarjetas tienen que ser más claras, ¿no? Que tienen que ser tarjetas con consistencia para poder dejar equipo con 10. Bueno, al final está ahí un poco la frontera, que a lo mejor con una falta y una advertencia sería suficiente, pero bueno, en este caso entendió el árbitro que se desentendía de la pelota, que el balón estaba un poco por delante, y le daba esa patadita que mereció de tarjeta amarilla, ¿no? Bueno, como todo es interpretable, pues lo puedes expulsar por doble tarjeta. Si te das cuenta, el futbolista lo aceptó y se fue para el vestuario, pero bueno, son jugadores que están ahí un poco en la frontera, que lo mismo puede sacar tarjeta como también a la vez sancionar la falta y advertir al futbolista que no va a cometer este tipo de acciones, ¿no? Uh-huh. Alex Sancris luego exculpó a Vinicius, dijo no ha provocado hace su fútbol, pero Vinicius está siempre en todas las salsas porque fue a por Bordalás, le dijo buen cambio, ¿no? Con ironía, porque acaba de sacar a Nión para intentar frenar esa hemorragia que estaba provocando en esa banda el brasileño, y Bordalás se rebrincó porque es que no tiene que Vinicius que ir a decirle nada a nadie, ¿no? Pero eso si lo ve Munuera es
es sancionable también, ¿no? Bueno, al final el futbolista tiene que, si quiere que le respete, tiene que respetar. Eso es una máxima, ¿no? El futbolista, el árbitro, todos los que estamos ahí, si no queremos luego que se metan con nosotros, tenemos que respetar. Por lo tanto, no tienes que tampoco decirle nada al entrenador, como tampoco el entrenador tiene que decir nada al futbolista. Porque al final estamos unos para jugar, otros para arbitrar, otros para entrenar, y hay que ser muy respetuoso con el contrario. Porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Si al final dices algo, pues luego, bueno, pues te pueden contestar o te puede pasar cosas que no son deportivas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cada uno tenemos que centrarnos en nuestro cometido. Hombre, si el árbitro ve que es una falta de respeto, pues lógicamente le podría amonestar, ¿no? Está claro. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es que cada uno nos centremos en nuestro cometido, que tenemos bastante, en jugar, en parar, en entrenar, en arbitrar, como para meternos con los contrarios, ¿no? Eso en el Getafe 0, Real Madrid 1. Vamos al Barça 2, Girona 1. Hay un manotazo a Rashford en el área. Hubo uno también en el Getafe Real Madrid, pero en este caso de Mbappé a Juan Iglesias, ¿no? Del atacante al defensor en el área azulona. Por ahí es que no señaló nada, ¿eh? Dio saque de portería directamente. Munura, sí, nada que ver con lo de Rashford, ¿no? Lo de Rashford sí que tuvo que ser considerado penalti, ¿o no? Bueno, son jugadas que al final, primero, difíciles de ver en el campo, ¿no? Porque al final sabes que los futbolistas bracean, todo el mundo bracea, y es difícil si te dan el estómago, si te dan la cara. Al final no olvidemos que ese tipo de acciones son temerarias, es decir, se han visto muchas ocasiones donde se han pitado penaltis y faltas por bracear. ¿Qué ocurre? Que esta jugada, la del Bradford, la del jugador del Barcelona, claro, se encaraba en la portería. La jugada era fuera del área. Si era falta, era tiro libre directo, pero tarjeta roja. ¿Por qué? Porque se encaraba solo hacia la portería. Entonces, es lo que hablamos siempre, ¿no? El fútbol no se juega con las manos. No se puede bracear, impactar en la cara. Tú imagínate jugar al fútbol y que un contrario te ponga la mano en la cara, en los ojos. O al final te paras. Y eso es una acción temeraria. Lo que pasa es que la gravedad en este caso es que el jugador iba hacia la portería contraria y entonces sería una oportunidad de fiesta de gol. El árbitro no lo vio porque entendió, bueno, no lo vio porque o no lo vio o entendió que no era merecedor de falta, y el VAR tampoco, ¿no? Pero son jugadas que si lo pita tampoco pasa nada porque el reglamento por acción temeraria te dice que impactar con la mano en la cara del contrario, pues se sanciona con tiro libre directo, ¿no? Hay un gol anulado al Barça por falta previa de Eric García. ¿Bien anulado? Sí, yo creo que muy bien. Ahí Gil Manzano, si te das cuenta, aplica el delay, espera un poco que el balón finalice en gol o no gol. ¿Para qué? Para que el VAR pueda entrar si se equivoca. Pero bueno, la acción es muy clara, se apoya sobre el contrario y le impide saltar. Por lo tanto, acierta Gil Manzano en esta jugada. La otra gran polémica es la expulsión de Flick. Gil Manzano tiene que contemporizar un poco. Se le queda, cuando hay una protesta, se le queda ahí mirando, sigue la protesta y le saca la segunda amarilla muy rápido al alemán, ¿o está bien expulsado el técnico del Barça? Si te das cuenta, le amonesta primero cuando entra en el campo, ¿eh? Es decir, el entrenador entra en el campo, ya está invadiendo una parte que no tiene que estar, ¿no? Y le amonesta, ¿no? Por hacer ese gesto, ¿no? Y luego ya pues le manda a esparragar, ¿no? O incluso le aplaude, ¿no? Yo creo que la decisión del árbitro es correcta, porque el principio de autoridad es fundamental, hay que respetar las decisiones del árbitro, y menos si entras en el campo o haces el gesto de aplaudir, ¿no? Ahí se nota un poco que, bueno, el entrenador de Barcelona está un poco nervioso con respecto a otros años que estaba mucho más tranquilo, y está viendo que al final a lo mejor pues los resultados llegan, pero no de la manera que él quiere, y lógicamente está un poco más nervioso. Pero yo creo que Gil Manzano ayer, el sábado en este caso, expulsó con acierto al entrenador de Barcelona por los gestos que hacía de desaprobar primero por una decisión suya y luego pues el gesto de aplaudir también a la cara del árbitro, ¿no? Otra cosa, no incluyó en el acta, entiendo que no lo vio, lo de la celebración del gol con las butifarras de Hansi Flick, que no tendría que estar en esa zona de la banda donde estaba porque había sido expulsado. Así es. Cometió un error Gil Manzano con su equipo, con los asistentes y el cuarto árbitro, porque cuando expulsas a un entrenador o un jugador o alguien del cuerpo técnico... Te tienes que asegurar de que se vaya de ahí del banquillo, ¿no? Tienes que fijarte unos segundos de que se vaya y luego reanudar el juego y continuar. A lo mejor Flick se fue al vestuario y volvió, que eso tampoco sabemos, ¿no? Pero esa parte es un poco del cuarto árbitro, sobre todo porque el asistente está más pendiente del campo, y que es algo que si en este caso Flick no cumple con lo que dice la premisa reglamentaria de ir hacia el vestuario, pues lógicamente hay que ponerlo en el acta, y eso, como bien sabes, el artículo 255 es muy claro y le puede caer de un partido a 3, ¿no? Pero en este caso, como no lo vio ni el árbitro, ni el cuarto árbitro, ni el asistente, pues se queda en el olvido, ¿no? Y vamos por último al Atlético Madrid 1, Osasuna 0.
Creo que escuché a Simeone, porque no solo acababa. Ese gol anulado al Atleti, anulado el gol de Baena, VAR mediante, por obstrucción de Griezmann, por una pantalla al defensor rojillo de Burgos Bengoechea. El árbitro fue a revisar la jugada al monitor tras ser avisado por el VAR. Simeone, ya digo, que estaba ojiplático. Quería saber si ya te has enterado de qué ha pitado el colegiado cuando se ha ido al VAR a mirar la jugada del primer gol que anula. Si lo sabes y si crees que es una jugada para que entre a revisión, si es tan clara. Gracias. ¿Tú qué dices? Yo que no. Ya está. Pero es la tuya, esta respuesta, ¿estás de acuerdo, no? Sí. Hay cosas que no se entienden. Hay 3 personas que lo están viendo y decidieron lo contrario a lo que pensamos todos. ¿Y tú qué piensas? Porque igual no formas parte de ese todos, César. Bueno, al final, si te das cuenta, Griezmann le hace pantalla, le hace pantalla, y es un poco lo que ve de Burgos Bengoechea, de que le impide incluso a lo mejor defender un poco la jugada, ¿no? Para mí no es suficiente. Hay una obstrucción leve, pero para mí no es suficiente. No es suficiente porque yo creo que el defensa nunca llegaría a la acción de Baena para meter gol, ¿no? Por lo tanto, para mí está mal interpretado. Pero bueno, es una jugada que está en la frontera y se puede entender a lo mejor pues que haya una pantalla que le impida continuar, ¿no? Pues es la opinión de César Muñoz Fernández, ex colegiado internacional y barman de este programa. Había faena en esta jornada, ¿verdad? Pues novena jornada de Liga eSports en este lunes con nuestros bares. Pues sí, pues ha habido jugadas interesantes previo al clásico que vamos a ver qué tal sale, porque al final ya sabes que la antesala del clásico siempre hay cosas que debatir, ¿no? Y que, por cierto, ¿qué intuición tienes de a quién se lo va a asignar el CTA? ¿Quién lo va a pitar? Bueno, están hablando de Sotogrado, que como bien sabes que este año acababa los 45 años de poder arbitrar en primera división y le prorrogó el comité para que continuara un año más. Es internacional, tiene experiencia de arbitrar algún clásico. También se habla también de Busquets, ¿no? Que no es internacional, va a ser ahora en enero, no es normal porque siempre los clásicos los suele arbitrar un árbitro internacional. Y se habla con mucha fuerza de esos dos, ¿no? De Sotogrado o de Busquets, porque es un chico que viene con mucha proyección, joven, que para mí quizás a lo mejor es quemarle demasiado pronto porque es muy joven y los clásicos sabemos que tienen pues mucha repercusión mediática, pero bueno, quien sea el árbitro que sea designado, pues le deseamos mucha suerte porque va a ser un partido bastante calentito por lo que preveo. Sí, tiene toda la pinta. Que tenga suerte y el lunes en cualquier caso pues diseccionamos el arbitraje que ya ha firmado, bien Sotogrado, bien Busquets, Ferrer, que veremos a ver si es otro el outsider, ¿no? Que al final es el elegido, pero suele acertar siempre Muñiz. Gracias, César, un abrazo. Un abrazo para vosotros. Gracias. 1:43, 2:43 en Canarias. Chimpún, consejito y escuchamos a Flick. Atención, queridos oyentes, esto es muy importante, tenéis que reservar, pero ya mismo, porque es mañana y pasado, días 21 y 22 de octubre, reservarlo en la agenda porque Universidad PYME Madrid te invita a descubrir cómo la digitalización está revolucionando el sector de la logística y la distribución. Vas a descubrir todo sobre transformación digital y tecnologías emergentes, y es que encima te puedes inscribir gratis en fundae.es. El cambio ya está en marcha y Madrid será el punto de encuentro donde empresas, startups, instituciones y profesionales debatirán, compartirán y construirán el futuro de la logística, organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid, financiado con fondos Next Generation. Os recuerdo, os podéis inscribir totalmente gratis en fundae.es. A ver, mañana abre la tercera jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones de la Champions, el Barça recibiendo en Montjuic a Olympiacos. A ver si podemos escuchar a Hansi Flick, al técnico del Barça, porque a lo mejor le preguntan todavía si se ha arrepentido ya de las butifarras o algo más. Venga, escuchamos al técnico germano. One of the best team with crossing, so you me va a also tocar can see traducir, a ver si no lo hacemos mal. Un poquito, luego nos resume Segura. Chances to score a goal. So for us, it's we have to pay attention about these things. Okay, they are in the offense. They have good players, really good players. No, they esto have es a clear pregunta, idea how they want to play, so we have to take care about that. Ah, es Flick, no he reconocido la voz. Hola, Hansi, bon dia. Roger Busada, Catalunya Ràdio. L'altre dia, després del partit, reconeixies que la dinàmica aquesta temporada no és la mateixa que la de l'any passat. Quins arguments tens tu per repartir això, perquè l'equip recuperi sensacions i, sobretot, perquè també recuperi la solidesa al darrere, en defensa? Gràcies. Recuperar sensaciones en defensa.
What I have to say, it's like at the moment it's a tough situation. Es una situación I'm really happy that complicada la que tenemos. Estamos contentos por haber conseguido los 3 puntos contra el Girona. In the training, the atmosphere was really. El entrenamiento, la atmósfera era muy buena. Good to see this. Good to see the mood. And this is what we need. We el have mood es bueno. Also young team, young players. Es un equipo joven, pero con grandes jugadores. And we today about when we analyze the match against Girona, it's something about. I always speak, you know that. I always speak about positioning. He estado hablando con ellos sobre la posicionamiento. Distance between the players and the opponent is very important. And if you are too far away from that, más allá de esto, you have to run too much, give the opponent a little bit more time to play out. Tenemos que correr más, apretar más al oponente. Tenemos que encontrar la forma para posicionarnos mejor. Y desde ahí vamos a presionar. Hola, Hansi, Marta Ramon de RAC1. Et volia preguntar per Una pregunta Ferran más, Torres, que me desgasto què li mucho, passa que no soy exactament, Mourinho, perquè, con Van Gaal. Tant el comunicat de la federació com el comunicat del club va parlar de sobrecàrrega i no va parlar de lesió, i el cas és que s'ha perdut el partit contra el Girona, es perdrà el de demà. De cara al clàssic, té opcions de jugar-lo i fins i tot de ser titular. Què hem d'esperar? Creo que la pregunta por Ferran, ¿no? O por Rafinha, por Ferran. We hope that he can play the Clásico also. Esperemos que pueda jugar el Clásico. Igual que Rafinha. Eso es lo que esperamos. Cuando volvió con la selección, make a MRI and we see a little bit different the situation and it's not too much, but it's no es mucho lo que tiene. It's about to minimize the risk. Pero no queremos asumir demasiado riesgo. Mañana que jugase mañana es un riesgo. Vamos a ver cómo mejora. Hay que tener cuidado. La situación en este momento es tener cuidado, cuidar de los jugadores. No es la mejor situación. Pero cuando estén todos de vuelta, esa es la situación que queremos. Hola, mister. Buen día. Luego nos resume, que es que esto de estar traducido al mismo tiempo es complicado. Luego nos resume Alejandro Segura. Si nos dejamos algún titular, si le preguntan por las butifarras, te llego con las butifarras. Es que me pareció un gesto muy feo, muy poco de Hansi Flick, o del Hansi Flick que conocimos la temporada pasada y que también lo hizo en la dirección de un Barça que, bajo su mandato, ¿verdad?, si se puede decir así, firmó ese triplete nacional: Liga, Supercopa de España y Copa del Rey. Otro consejito y enseguida buscamos una opinión en blanco, ¿eh? A propósito del Real Madrid, antes de recibir a la Juve el miércoles y al Barça el domingo, en el primer clásico liguero de la temporada. Pero antes esto. Te pregunto, ¿quieres vender tu coche y al mejor precio? En Automóviles Alhambra compran tu coche. En Alhambra tasan, compran y pagan en el acto. En Alhambra tienes la mejor opción para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagan hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compran tu coche. Encuéntralos en automóvilesalhambra.es. Si no, ahora enseguida iremos con esa opinión, porque hay que seguir avanzando, ¿eh? Porque el Atlético de Madrid juega mañana, en Londres, en el Emirates, frente al Arsenal. Un Atlético de Madrid que viene de esa victoria por la mínima frente a Osasuna y que tiene buena noticia, porque Johnny Cardoso es la única baja de los rojiblancos para visitar el Emirates. Han entrado en la convocatoria Nico González y Lenglet. Enseguida voy con la actualidad colchonera. Antes, esa opinión en blanco prometida. La firma. Y le quiero preguntar, así cortita y al pie, a todo un veterano de Vietnam por Vinicius. Para bien o para mal, ¿no? Futbolista que no pasa desapercibido nunca. Pedro Pablo San Martín. Hola, Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás, Rafa? Digo porque fue quien revolucionó el partido, decía yo antes, en todos los sentidos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que desde el punto de vista madridista para bien porque hizo su trabajo. Su trabajo es buscar la victoria de su equipo
y yo creo que para mal fue el Getafe, porque no entiendo esa aceleración, esa sobreestimulación que tenían los jugadores del Getafe contra Vinicius. Sí es verdad que Vinicius es así, que es un tipo que habla mucho, que gesticula mucho, pero yo creía que la lección la tenía aprendida el Getafe, ¿no? Si entras a la guerra, vas a perderla, seguro. Y entró a la guerra, ¿verdad? Y le costó. Claro. Con ese gol de Mbappé se notó también la presencia de Arda Güler en la segunda parte, esa conexión otomano-francesa le está dando muchos réditos, muchos goles, con Kylian Mbappé, que está en plan killer Mbappé, ¿verdad? Pichichi de la Liga, lleva 11 partidos seguidos marcando, el delantero galo. Y Vinicius es que fue suplente, y cada vez que es suplente es noticia, pero en la segunda parte efectivamente pues provocó ahí una hemorragia en esa banda del cuadro local importante, ¿no? Luego ya se metió en las batallas de casi siempre, ¿no? Con Bordalás, con el otro, con el de la moto, pero es Vinicius, hay que comprarle o no, claro, en todas sus facetas. Claro, yo lo que quiero decir, Rafa, tú sabes cómo es Vinicius, y si quieres ir a su juego, pues lo más seguro que no salgas ganando. Vinicius no hizo nada, quiero decir que se le pueda poner en su debe, porque Vinicius lo que hace es jugar como sabe, como puede, y desmarcarse como sabe y como puede. Si hay un jugador que considera que tiene que ir a por él, pues eso es tarjeta roja sin ninguna duda. No sé, yo creo que el Getafe no estaba ya en esa temperatura justa. Se equivocó para mí gravemente Bordalás, dando instrucciones para que a Vinicius se le parara de cualquier manera. Y de cualquier manera no se puede jugar al fútbol. Y la última, Pedro, muy en formato flash. Hay que esperar, entiendo, ¿no? A ver mañana ese Barça Olympiacos y el miércoles el Real Madrid-Juve en esta tercera jornada de la fase Liga de la Champions, pero ¿favorito el Real Madrid por su condición de líder y local en el primer clásico liguero de la temporada, el domingo a las 4:15 en el Bernabéu, o no? Sin ninguna duda, favorito el Madrid por dos cosas. Una, porque no va a ser en nada parecido a lo que vimos en Getafe ayer. Y el Barça, sin embargo, creo que sí va a parecerse a lo que vimos contra el Girona, con un sistema de juego muy arriesgado y con unas bajas de verdad muy importantes para ellos. Pero el Madrid va a ser otro Madrid, y en el Bernabéu, para mí favorito, 70-80%. Bien, bueno, pues ahí queda pronosticado por parte de Pedro Pablo San Martín, veterano de Vietnam. Siempre dispara continuo. Sí, señor, sin hacer daño, pero continuo, con puntería. Eso es. Gracias, Pedro, un abrazo. Un abrazo grande, Rafa, hasta luego. Otro consejo, otra recomendación, consejos vendo y para mí sí que tengo, y voy con el Atlético de Madrid. ¿Has pasado otra noche sin dormir por culpa del ruido? Instala Ventana Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico y acústico, ahorrando mucho dinero y energía. Infórmate en ventanarecar.es y disfruta del silencio, olvidándote del ruido. Por eso gozamos la vida con el equipo, que el party siga. Ay, chica, deja la intriga, que yo no te digo mentira, yo te digo la verdad. Venga, vamos con la actualidad del Atlético de Madrid, que mañana va a tener que sacar su versión más rockera, esa que casi le hace llevarse la victoria en su primera partita, en su primer desplazamiento en esta Champions en Anfield ante Liverpool, remontando un 2-0 en contra y al final cayendo 3-2 con gol de Van Dijk de cabeza en el 93, pero compitió bien, reaccionó y bien, sobre todo con esos dos goles de Marcos Llorente, el Atlético de Madrid en Anfield. A ver mañana en el Emirates, frente al Arsenal, el equipo de Mikel Arteta. Hola, José Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. De momento hay una buena noticia en la convocatoria de Simeone, ¿verdad? Hay una buena, que es la presencia de Nico González, porque había preocupación, preocupación, que se marchaba aturdido en el partido del pasado sábado frente a Osasuna y bueno, en este tipo de situaciones con los golpes y demás hay que extremar la precaución, pero ya ayer sabíamos de dudas, tenía toda la pinta de que se apuntaba al partido del martes y ha viajado con el resto de la expedición, que está a punto de llegar a su hotel de concentración aquí en Londres, en la previa de ese partido, como decimos, de mañana, de esta tercera jornada de la liguilla de la Champions frente al Arsenal, uno de los equipos más en forma de Europa
que además en su propio estadio es un equipo temible y que seguro va a suponer un examen tremendamente importante para el Atlético de Madrid en este regreso a la competición. Pues lo dicho, ¿no? Nico González entra como estaba previsto en la convocatoria para Londres. Lenglet no está Cardoso, eso sí. Regresa a la lista. Vuelve Lenglet, sancionado en Liga, y no eso está es. Cardoso. Y Cardoso es la única baja para medirse al Arsenal, con lo cual 2 buenas noticias y una mala, que Cardoso todavía no se haya recuperado. Es la única baja para medirse a los de Mikel Arteta. Ahora estaremos con Juan Castro, que ha estado en Londres entrevistando al técnico vasco, y dice una frase que abre la portada de Marca, vamos, que es impresionante, ¿no? En muchas cosas el Cholo y yo estamos más cerca de lo que parece. ¿Prevés muchos cambios para mañana intentar llevarse la victoria del Emirates en la alineación de Diego Pablo Simeone, José, o no? A ver, yo creo que algo va a tocar. Quiero comprobar, por ejemplo, dentro de la defensa qué pasa con Jiménez, si va a sumar 2 partidos seguidos, teniendo en cuenta que está volviendo después de 4 meses de ausencia, todos los condicionantes que rodean siempre al defensa uruguayo. Ya te digo que tengo esa duda de si va a ser titular o si por el contrario, una de dos: apuesta por Han como pareja de Robin Lenormand, o si por el contrario apuesta por Lenglet, que viene sembrando dudas desde el inicio de temporada. Acuérdate del partido que hizo en Anfield, del partido que provocó su expulsión en Vigo, y si va a ser el francés el que ocupe ese puesto. Como digo, es la gran duda, sobre todo qué va a pasar en defensa, y luego, por supuesto, pues con esa carga de partidos habrá que comprobar si hay pues novedades en el 11, si Nico se mantiene, si Baena conserva su puesto, si Griezmann y Julián Álvarez vuelven a ser la pareja ofensiva. Vamos a comprobar hoy, esta tarde, en el entrenamiento en el Emirates, alguna de estas incógnitas, si se puede desvelar o no, pero ya te digo que hay bastantes incógnitas en el 11, pero sobre todo para mí la más importante es ver qué va a hacer el Cholo en defensa con la figura de Josema Jiménez. Ya lo dijo el otro día, cuando está bien es el mejor central que tenemos. El problema es que está bien muy pocas veces. Claro. ¿Algo más, José? ¿Va a haber desplazamiento de la afición del Atleti a Londres? Sí, es verdad que en Londres llueve, no estoy anunciando ninguna novedad, ninguna noticia, pero la primicia me ha quedado un poco regulera, pero está lloviendo en Londres. Lo puedes adelantar, pero ¿no? Sí que hay. La temperatura no es mala, pero es cierto que el que venga ya sabe lo que tiene que hacer. 2.259 espectadores son los aficionados, son los que se esperan aquí en tierras londinenses por parte del Atlético de Madrid. Hay peñas también por la zona y van a estar por aquí, pero bueno, en total 2.259 forman parte de ese desplazamiento. A las 7 menos cuarto hora española va a hablar Diego Pablo Simeone, y a las 7:30 va a entrenar el conjunto rojiblanco sobre el césped del partido de mañana, así que hay que intentar estar muy pendientes por si se escapa algún detalle de cara a ese 11, como tú comentabas, del día de mañana. Y a las 3 de la tarde van a hablar en la rueda de prensa del Arsenal Mikel Arteta, en teoría junto a Miguel Merino, así que también puede ser importante escucharlos. Pues vamos a escucharles, por supuesto, y esta tarde a Simeone especialmente en el programa de Ortega. José, muy bien, si no tiene nada más, un abrazo, gracias. Adiós. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias, también en Londres, donde está ya nuestro José Rodríguez. Y enseguida abro hora y os escucho opinar del Real Madrid, opinar del Barça, opinar del Atlético, de ese clásico que tenemos en ciernes el domingo a las 4:15. Antes, esta tercera jornada de la fase Liga, de la Liga de Campeones, que para el Barça pasa por recibir a Olympiacos mañana en Montjuic, para el Atlético visitar a Arteta en el Emirates Stadium y medirse a su Arsenal mañana en Londres, y para el Real Madrid el miércoles será, antes de recibir al Barça en el primer clásico liguero el domingo a las 4:15, será un partido seguro difícil ante la Juve. Tiene que recibir a la Vecchia Señora a las 9 de la noche el miércoles. Así que venga, animaros a hacer Radio Deportiva con nosotros, con notas de audio en el 628 26 90 92. Enseguida abro hora y os escucho, y seguiremos avanzando, por supuesto, gracias a Mobility Centro, concesionario oficial Mercedes-Benz con sedes en Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara, en la actualidad de los equipos de Madrid. Llegamos a las 2. ¿Qué prisa tienes? Llegamos a las 2, señales horarias en blanco y publicidad. Pelirroja.